Elementos químicos. Los elementos químicos son sustancias que no pueden descomponerse en más simples, por ningún método físico o químico, ya que están constituidos por una sola clase de átomos. Existen aproximadamente 118 elementos químicos, de los cuales entre 90 y 92 se encuentran en estado natural. El resto son artificiales creados en laboratorios. Para identificar un elemento es necesario conocer el nombre y su respectivo símbolo químico, ya que así podremos hablar en un lenguaje universal, puesto que tanto el nombre como el símbolo de los elementos químicos son utilizados a nivel mundial. El nombre de los elementos químicos tiene un origen muy variado. Algunos corresponden a nombres de científicos, nombres de planetas, de países, a dioses de la mitología griega o alguna propiedad del elemento, así como también palabras latinas. Para simbolizar un elemento se describe la primera letra de su nombre en mayúscula. Si varios elementos empiezan con la misma letra, para uno de ellos se agrega una segunda letra en minúscula. Por ejemplo, H simboliza el hidrógeno, He el helio, C el carbono y Cu el cobre. En algunos casos, el nombre de algunos elementos en nuestro idioma no coinciden con sus símbolos. ¿Te has preguntado por qué? Esto es debido a que los nombres vienen del latín. Por ejemplo, el sodio se representa con Na del latín natrium, el potasio con K del latín kalium, la plata con Ag del latín argentum y el hierro con Fe del latín ferrum. En esta imagen que tenemos a la izquierda son unos envases, unos tubos que contienen algunos elementos. Por ejemplo, aquí Mg de magnesio, aluminio y así con varios. Cuando ya ustedes sepan identificar los elementos por sus símbolos, se les va a hacer más fácil apreciar esta imagen que está bellísima. Acá tenemos el símbolo y los nombres de algunos elementos químicos. Por ejemplo, aluminio, el símbolo es Al. Cromo, el símbolo Cr. Zinc, el símbolo Zn. Y así con los demás. Cabe mencionar que hay muchos más elementos, solo que no están en esta tabla. Vamos a ver algunas clasificaciones de los elementos químicos. Lo primero que se debe saber es que se dividen en tres, en metales, no metales y los metaloides. Esta clasificación se ha hecho debido a las características que poseen estos grupos. Para identificar muy fácilmente los metales de los no metales en la tabla periódica, lo único que debes hacer es memorizar los metaloides. Son 8 elementos nada más y a partir de ellos vas a poder identificar los metales y los no metales. ¿Qué debemos hacer entonces? Memorizar los metaloides que se representan con este color en la tabla periódica. En este caso tenemos el B, que es el boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. Esos son los únicos elementos que debes memorizar. Y a partir de ello, a la derecha vamos a tener los elementos no metales más el hidrógeno que se encuentra acá, que también es un no metal. Y a la izquierda de los metaloides vamos a tener los elementos metálicos. En la tabla de Hilscher-Berry, que fue un tico que realizó este arreglo periódico, también podemos hacer lo mismo. Acá tenemos el boro, que es un metaloide, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio y astato. Igualmente, hacia la derecha tenemos los no metales, exceptuando el hidrógeno y el helio, que también son no metales, y hacia la izquierda tenemos los metales. Esta línea punteada que vemos acá se le conoce como escalera o línea de metaloides. Vamos a ver un poco de las características de estos tres grupos. Los metales, la mayoría
de los elementos de la tabla periódica. Los no metales constituyen apenas un 20% de los elementos de la tabla periódica. Los metales tienen densidades muy altas, es decir, estos elementos son muy densos, mientras que los no metales tienen densidades muy bajas. Los elementos metálicos van a poseer altos puntos de fusión y de ebullición, es decir, que para que estos elementos se congelen o se evaporan, se va a ocupar mucha energía, mientras que los no metales van a poseer bajos puntos de ebullición y fusión, todo lo contrario. Los metales tienen una elevada conductividad de electricidad y de calor, mientras que los no metales, todo lo contrario, tienen una baja conductividad eléctrica y térmica. Los metales se caracterizan por tener un aspecto metálico, como gris, excepto el cobre y el oro, que sus aspectos son diferentes al gris, pero siguen siendo en tonos metálicos. Mientras que los no metales, el aspecto es no metálico. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un metal muy curioso porque es el único metal que se encuentra en estado líquido en el ambiente. Se representa con el símbolo Hg. Los no metales se encuentran en los tres estados básicos de la materia, en sólidos, líquidos y gaseosos. El bromo es el único que es líquido, sólido tenemos el carbono, el azufre, el yodo, el fósforo, y gaseosos tenemos algunos como el nitrógeno, el cloro, el helio y el oxígeno. Los metales se caracterizan por ser maleables, es decir, que se pueden laminar en hojas. Y también por ser dúctiles. ¿Por qué? Porque se puede formar hilos con ellos, como los alambres de cobre que se usan en el tendido eléctrico. Los no metales son quebradizos, frágiles y no son maleables ni dúctiles. Ahora, ¿qué pasa con los metaloides? Estos van a tener características intermedias entre los metales y los no metales. Es decir, ellos no van a conducir altamente o bajo la electricidad o el calor, sino que van a ser semiconductores. Se encuentran sólidos a temperatura ambiente. Algunos tienen brillos, otros no. Y como ya se mencionó anteriormente, son 8 elementos: el boro, el germanio, silicio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y el astato.